Bueno, no, es que este es sulfas. Ah, sí, sí, sulfas todavía, disculpe, sí, 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 está bien, sulfas y antiteres, Bueno, disculpe. Digo, claro, porque la clase de mañana es eso, la otra, la que le estaba diciendo, me estaba confundiendo. Disculpen, la clase para ahora es la que se fue, digamos, le hicimos el cambio a esa farmacología de la infección del tracto urinario bajo, lógicamente donde vamos a hablar sobre los nitrofuranos, las sulfonamidas, y la fosfomicina también, y la farmacología de los antituberculosos. ¿Cómo damos inicio al doctor? El doctor puede empezar su clase. A ya, medio, cuando profesor. termine la primera parte, ahí paso lista, doctor. ¿Qué le parece? ¿Ya? Ya, doctor, excelente. Usted disponga, doctor. Ya, Estoy sí, a sí, las sí. órdenes. Empiece de nuevo. Ya, doctor. Buenos días con todos, jóvenes. Vamos a dar entonces inicio a la clase de hoy día, ¿no? La primera parte sobre lo que es infecciones urinarias bajas y la segunda parte sobre antituberculosos, ¿no? Esta primera parte incluye una de las infecciones más frecuentes que ustedes van a ver en la práctica diaria, en atención primaria sobre todo, ¿no es cierto? Y me refiero a las infecciones urinarias, pero la de bajas y específicamente que involucra las formas no complicadas, que vamos a ver en unos instantes qué cosa eso es de infección urinaria de vía baja, de vía inferior, baja, no complicada, ¿no? Que involucra clásicamente a esos tres antibióticos antimicrobianos que están ahí anotados, la fofomicina, ¿no? Un antibiótico muy interesante, ¿no es cierto? Digamos, hoy en día también se está viendo, se está proyectando ante las bacterias multiresistentes, como un fármaco dentro de esa línea, ¿de acuerdo? Y hay que cuidarlo mucho a este medicamento, ¿de acuerdo? Por esa misma razón, ¿no? Para evitar, digamos, una resistencia muy pronta. El segundo medicamento es la nitrofurantoína, específicamente, ¿de acuerdo? Es un medicamento bastante antiguo, pero miren ustedes que aún permanece vigente, aún se utiliza, aún felizmente la resistencia a este notable fármaco viejo ya, aún aún la resistencia es baja y por esa razón que se sigue utilizando, van a ver por ahí una laminita ustedes también. El tercero es una combinación, ¿no? De una sulfonamida, que, ¿no? Digamos, de vida media moderada, ¿no? Intermedia, que es el sulfonamidazol, ¿no? Asociado a la trimetropin, ¿no? Esa dupleta que también, con el cual se logra, ambos se potencian para lograr un efecto, era pues una dupla interesante hace muchísimos años atrás, mucho tiempo atrás, en la década del 60, 70, pero poco a poco, lamentablemente, debido a su utilización muy de manera abusiva, pues, ¿no? Y por medio de plásmidos ya consiguió una alta resistencia, por eso que actualmente se utiliza básicamente para solamente contadas infecciones, ¿no? Y siempre apoyando a los pacientes que son portadores del virus de la inmunodeficiencia, ¿no? Sobre todo para las complicaciones, y algo también sobre eso vamos a comentar. Bien, damos paso entonces de esta manera a la primera lámina que se refiere a lo que sucede, al tratar de definir un poco con ustedes lo que es la infección urinaria baja al lado izquierdo, pues, ¿no? En la forma no complicada, ¿de acuerdo? A eso vamos. ¿Qué es la forma, digamos, más común, más frecuente? Y es la forma, felizmente, que tiene un bajo riesgo para hacer este problema lo cual le vemos a los pacientes que se hospitalizan, los cuadros de sepsis, urosepsis, ¿de acuerdo? A diferencia de las formas complicadas, que sí pues tienen un alto riesgo de hacernos este problema, ¿de acuerdo? Hay cistitis que pueden pasar a esta forma, ¿no? Pero la gran mayoría son de bajo riesgo, felizmente, ¿de acuerdo? Y ven ustedes en el lado derecho de la pantalla, ¿no es cierto?, que esta cistitis
estas infecciones urinarias bajas también es sinónimo de cistitis aguda no complicada, ¿de acuerdo? A las formas no complicadas, ¿no? Estamos acá, ¿no? Que pueden ser esporádicas de vez en cuando o las formas recurrentes también, ¿no es cierto? Aquellas que se dan mayor o igual a 3 veces al año o 2 veces en 6 meses, ¿correcto? E involucra a esta población limitada pero frecuente, ¿no? Que es la población de las mujeres no gestantes, porque si son gestantes ya le hablamos de problemas de infección urinaria complicada, es no gestante, que no tienen compromiso estructural, ¿no? Es decir, la vía urinaria no hay una obstrucción, ¿no? Anatómica de la vía urinaria, por ejemplo, ¿no? Y tampoco hay un problema funcional, llámese una vejiga neurogénica o un reflujo, ¿de acuerdo? No hay nada de eso. No hay una comorbilidad importante asociada, y lo que sí tiene que haber es molestias. Para hablar de cistitis aguda tiene que haber síntomas, para diferenciarlo de la bacteriuria asintomática, ¿de acuerdo? Tiene que haber disuria, poliaquiuria, ¿no es cierto? Y la urgencia para orinar. Descartado una causa ginecológica, lógicamente. Si la presencia de fiebre ya descarta prácticamente una cistitis, ya la presencia de fiebre inmediatamente nos hace sospechar altamente un problema de pielonefritis, ¿de acuerdo? Una infección urinaria alta, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces no incluye gestantes, no incluye a los varones, ¿no? Ya que la gran mayoría tienen problema prostático, ¿no es cierto? Prostatitis, no incluye a los pacientes que tienen catéteres, ¿no? O que tienen comorbilidades como por ejemplo diabetes, inmunosupresión o una insuficiencia renal, por ejemplo, ¿correcto? Bien. Dicho esto, la siguiente lámina, ahí vamos a poder apreciar también este flujograma, ¿no? A lo cual nos referimos, a este grupo de acá que está en la flechita, ¿de acuerdo? En donde el tratamiento es de corta duración, van a verlo en un rato, y la gran mayoría de ellos, cuando ocurre esto por primera vez, de verdad no necesitan, y así dicen las guías, lo del urocultivo. A diferencia de las formas recurrentes, ¿no? Peor las formas complicadas o las pielonefritis, donde sí es imperativo tener, no se olviden, un cultivo de orina, ¿de acuerdo? Para poder identificar a la bacteria. Es una de las maneras más fáciles de identificar bacterias es en orina, ¿de acuerdo? Y si damos antibiótico antes de, ya perdemos esa oportunidad, considerando pues la posibilidad de alta resistencia hoy en día, de muchas bacterias altamente resistentes, ¿de acuerdo? Bien, pero si es que ocurre una cistitis por primera vez o muy eventual, sí las guías dicen puede obviarse en esos casos el urocultivo, ¿de acuerdo? Entonces nos ubicamos acá, ¿no? En este recuadro que está acá, donde está justamente la nitrofurantoína, ¿no? El esquema clásico es por 5 días de tratamiento, la fosfomicina es única dosis, una sola vez, punto. Vamos a ver por qué. Y el cotrimoxazol, el timetoprim sulfamethoxazol, ¿no es cierto?, que se da por 3 días. Un cuarto medicamento es un beta-lactámico usado mayormente en la zona de Europa, ¿no?, que es el pipmesilam, ¿no? No hay en nuestro medio, no hay tampoco en Estados Unidos, solamente es en zona de Europa en donde se utiliza un medicamento muy interesante también, ¿no?, que de verdad no sé por qué no hay en esta parte del planeta. Claro, eso no significa que estos 3 antibióticos descritos, antimicrobianos descritos, sean exclusivamente para cistitis no complicada. No, también podrían ser, eso sí, con el urocultivo, ¿no?, ser tratados también en cistitis complicada, ¿correcto? Bien, que quede eso claro. Y vamos a hablar un poquito de esta parte de acá, que es la bacteriuria asintomática, en donde la gran preocupación es el uso indiscriminado de antibióticos en este grupo de pacientes que tienen un urocultivo positivo, pero no tienen síntomas, ¿de acuerdo? Clásicamente es el paciente que por A, B, Z razones se hace un examen de orina, el médico ve que hay es una orina, entre comillas, patológica, ¿no?, que aparece ahí piuria de repente, ¿no?, leucocitos, muchos leucocitos, 20, 30, 100, 500, y no tiene molestia en la paciente,
y le pide urocultivo y le sale positivo y le da tratamiento, ¿de acuerdo? Cuando en la gran mayoría de casos no requiere tratamiento, así haya un urocultivo positivo en la orina. Eso que quede bien claro para ustedes, jóvenes. La gran mayoría no requiere antibióticos. Lo único que hacemos es crear el problema de mayor resistencia bacteriana. Es muy común ver a los colegas que dan antibiótico tras antibiótico, es decir, tratan esa bacteria sintomática y después le piden al paciente, hágase su urocultivo de control, acabado el tratamiento. Se hace el urocultivo, ¿no es cierto? Sale negativo. Doctor, hágase al mes otro sale positivo, otro tratamiento, y así sucesivamente, y al final va a salir una bacteria resistente. Eso no hay que hacer, excepto en las gestantes, donde más bien se hace todo lo contrario. En las gestantes no le pedimos, así no tenga molestia, la gestante debe tener un urocultivo al principio de la gestación, así no tenga molestia, ¿de acuerdo? Eso muy poco se hace, y está claramente indicado por el riesgo de que pueda complicarse su gestación. Hay que tratar, en la gestante sí hay que tratar las bacteriuras asintomáticas, es una de las pocas excepciones, juntamente con el paciente que va a ser sometido a un procedimiento urológico, obviamente, ¿no es cierto? Manipular una vejiga colonizada, lo único que puede crear es un problema de sepsis al manipular, ¿no es cierto? Bacterias que pueden subir a la vía urinaria alta o ir al torrente sanguíneo. En esos casos sí se les trata, pero solamente también en base a un urocultivo, ver la bacteria de qué se trata, ¿no es cierto? Y la gran mayoría solamente requiere una dosis de antimicrobiano, a lo más 2 dosis, ¿de acuerdo? De antimicrobiano para tratar esa bacteria asintomática, ¿no? Paciente que se ha sometido, por ejemplo, a una cirugía, a una cistoscopía o una cirugía de próstata, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Miren ustedes, hasta el 90% de las personas, los ancianos, un 50% pueden tener la bacteria asintomática. Y estos casos no se tratan. Tiene que haber síntomas, Eso que quede, por favor, claro para ustedes y no cometan el mismo error. Bien, entonces tenemos a la fosfomicina, la nitrofurantoína en sus dos presentaciones, en su forma común y en su forma de liberación prolongada. En realidad estos macrocristales no son puros, es una asociación de macrocristales con su forma, la sal como monohidrato, ¿de acuerdo? Okay. Lo que habitualmente se da es mayormente la liberación prolongada, ¿de acuerdo? Como ven ustedes, el tratamiento es 2 veces al día, la duración está en los esquemas clásicos, 5 días, la fosfomicina, como les decía, es un solo día de tratamiento, 3 gramos, una única dosis, está bien, recomendado solo en mujeres con cistitis no complicada, está clarito acá. A veces se puede usar la cefalosporina, y una observación importante es qué pasa con el trimetoprim sulfametoxazol. También está dentro de ese trío, pero siempre y cuando los patrones de resistencia en el lugar, ¿no es cierto? En este caso, Lima, Perú, ¿no es cierto?, sea menos de 20%, ¿no es cierto? Si el patrón de resistencia de la zona es superior a eso, no es conveniente dar por la alta posibilidad de que haya resistencia en la zona, ¿de acuerdo? En otras latitudes también se utiliza exclusivamente el trimetoprim sin la asociación, como ven acá. Ojo, está contraindicado esta asociación en el primer trimestre y en el tercer trimestre de la gestación, ¿de acuerdo? Segundo trimestre sí se puede, pero en estos dos no está indicado, ¿de acuerdo? No está indicado, problema de teratogenicidad acá y al final también problemas de tipo hematológico que se podrían causar, sobre todo en el futuro bebé. Bien, ¿qué pasa qué pasa en Lima? ¿Qué pasa en el Perú? Es alta la resistencia, más del 60% de resistencia al cotrimoxazol. Por lo tanto, pues no podemos
empíricamente, ¿no?, dar este medicamento, no en la cistitis no complicada, ¿de acuerdo? Entonces, es un medicamento que solo lo estamos dejando en aquellos casos en donde un urocultivo, pues, en esos casos sí demuestre que es sensible. No podemos utilizarlo por su alto problema de resistencia, que ya lo tiene buen tiempo y esto es bien sabido. Y lo que sí es importante tener en cuenta es la presencia de estas bacterias, ¿no? Los gram negativos productores de beta-lactamasa, ¿de acuerdo? Que en estudios llega hasta inclusive cerca del 30% dentro de las infecciones urinarias son producidas por E. coli ble, ¿no? O otras bacterias, no es el único que puede ser ble, hay otras Klebsiella, por ejemplo, también pueden ser portadores de fenotipo de beta-lactamasa de amplio espectro. En este cuadrito, como ven, ¿no?, el gran problema ya mucho tiempo que tenemos por el abuso, como ven, de las quinolonas, la ciprofloxacino es alta, por eso es que no se considera en lo que es la infección, en el tratamiento de la infección urinaria baja, las quinolonas, ¿no? Se ha manoseado mucho las quinolonas y los resultados son estos: alta resistencia, ¿no? Y miren el caso de la nitrofurantoína, ¿no es cierto? Felizmente la resistencia sigue siendo baja, a pesar del tiempo que ha pasado, como le dije. El trimetoprim acá está, ¿no es cierto? ¿No? En diversas zonas son varias zonas del Perú, es alta la resistencia. Bien, este es otro estudio en donde ven ustedes, por ejemplo, en este estudio, hecho para la nitrofurantoína prácticamente no hay resistencia, y se repite lo que es para las sulfas, y aquí miren esto, ya también está ocurriendo algo también con la fosfomicina, algo preocupante, ¿no es cierto?, en este estudio, ¿no? Un 25%, ¿no es cierto?, de resistencia también a la fosfomicina es lo que ya empieza a preocupar. Entonces no hay que abusar tampoco del uso de la fosfomicina, ¿de acuerdo? Aquí este cuadrito es lo que trato de insistir, de señalar, es las principales reacciones adversas, ¿no es cierto? Tanto del grupo de las nitrofurantoínas como de la fosfomicina, los problemas digestivos son los más frecuentes, ¿de acuerdo? Náuseas, diarrea, y también náuseas también puede haber por el cotrimoxazol, ¿no? Y lo otro importante en el caso de la asociación trimetoprim sulfametosazol, llamado también cotrimoxazol, es los problemas de hipersensibilidad, ¿no es cierto? Y también los problemas hematológicos. Vamos a ver por su mecanismo de acción, nos puede causar una anemia hemolítica, una anemia por deficiencia de ácido fólico, y también, ¿no?, por hipersensibilidad, una anemia hemolítica, ¿de acuerdo? Son los tipos de problemas que pueden causar. También puede causar leucopenia, ¿ya?, por actuar por inhibir, digamos, la vía del ácido fólico, ¿no?, y del ácido paramino benzoico, ¿no? Aquí se hace nuevamente mención a que hay que evitarlo durante el primer y tercer trimestre de la gestación, a diferencia de los otros dos, ¿no?, de los otros dos, que son relativamente seguros en la gestante si hay necesidad de darlo. El trimetoprim, ¿no?, es categoría C, ¿no?, y no se recomienda dar particularmente en estas etapas de la gestación. Bien. Fosfomicina es el fosfoenol piruvato llamado PEP, es el PEP es digamos, es una parte importante en la formación del peptidoglicano, ¿no?, en donde de la pared celular bacteriana, ustedes recordarán, ¿no es cierto?, en donde actúa en realidad la fosfomicina, ¿de acuerdo? No tiene resistencia cruzada hasta el momento al menos, y desde el punto de vista histórico, digamos, las primeras versiones de la fosfomicina en realidad fueron de uso parenteral, ¿de acuerdo?, de uso parenteral, la cual fue mejorando a través del tiempo. Hoy en día también hay una fosfomicina de uso parenteral, ¿ok?, vamos a ver, tiene también su utilidad, y también la forma oral también fue mejorando a través del tiempo, mejorando en lo que respecta a su absorción. Al principio había una forma cálcica, ¿no?, y posteriormente es esta la que se está utilizando actualmente en la forma de trometamol,
que ha logrado una muchísima mejor absorción, ¿de acuerdo? Por eso que, o sea, hoy en día la fosfomicina mayormente se usa por vía oral y también hay una presentación para casos especiales, vamos a revisar un poquito más adelante, para la vía parenteral. Algo rapidito sobre el mecanismo de acción, ¿no es cierto? La fosfomicina tiene que, digamos, unirse a estos transportadores de proteínas, ¿no es cierto?, que en realidad son para la glicerol terfosfato y la glucosa 6-fosfato, ayudan, ¿no?, utilizan estos sistemas para meterse al citoplasma, y ahí es donde se une, digamos, de manera irreversible al MUR-A. Al MUR-A, que es esta enzima, es la enol-piruvyl transferasa, ¿no?, que bloquea, ¿no es cierto?, que bloquea justamente, digamos, al PEP para que se una al peptoglicano. Es decir, igual que los beta-lactámicos, ¿no?, actúa a nivel de pared celular, pero en una fase más temprana, como vamos a ver acá en esta lámina, casi en la primera fase de la formación del peptidoglicano en la pared celular, es donde actúa de la bacteria, es donde actúa la fosfomicina. Vean ustedes acá, ¿no es cierto?, aquí un antibiótico conocido por ustedes, que es la cicloserina, que vamos a ver un ratito más en tuberculosis, ¿verdad? Aún sigue la cicloserina estando en el grupo para lo de la TB-MDR, se emplea, miren, aquí cerquita nomás también actúa a nivel, en este caso, de la pared del bacilo de Koch, ¿no? Más abajo, en la segunda fase, ya están los glicopéptidos, ¿no?, con la vancomicina, todo el grupo de beta-lactámicos, con los monoaptans también, carbapenems, y más allá están en la fase final de la formación de la pared, ya la bacitracina, ¿no es cierto? Estamos con fosfomicina entonces, ¿no? Es mejor, se recomienda mejor cuando se da esta dosis única, darlo mejor sin alimentos para obtener una mejor absorción, ¿ok? Del medicamento. Tiene una eliminación urinaria importante. Vamos a ver la concentración según la laminita posterior. Tiene una actividad bactericida, es un bactericida, ¿ok? Y su comportamiento desde el punto de vista farmacodinámico puede ser, depende de la bacteria, puede ser tiempo dependiente o puede ser dependiente de la concentración, ¿de acuerdo? Esto es variable también. Algunos datos farmacocinéticos, y esta gráfica, ¿no es cierto?, nos ayuda a ver, esa es la concentración de la fosfomicina en orina, ¿no? La más altita es la de forma intravenosa, y esta es la forma oral, la de 3 gramos, ¿no?, que consigue un pico bastante importante en orina, ¿okay?, que inclusive hasta las 72 horas logra un MIC importante, ¿de acuerdo? Digamos, por encima de 64, 32 microgramos, ¿no? Es suficiente en orina, ¿no es cierto?, para eliminar la bacteria. De ahí que esta característica permite, digamos, en algunos tipos de infecciones, vamos a comentarlo también, poder dársela inclusive no en dosis únicas, sino se puede repetir en estas infecciones especiales cada 48 o 72 horas, debido a que aún conserva en ese lapso de tiempo buenas concentraciones en orina, ¿de acuerdo? Interesante este cuadrito porque nos hace ver también que, si bien es cierto, la llegada a la orina es muy importante, también la fosfomicina, digamos, puede acumularse, si se utiliza en dosis altas, ¿no?, puede acumularse en otros tejidos, como es el líquido cefalorraquídeo, inclusive pulmón, ¿de acuerdo? Pulmón también, ¿de acuerdo? De ahí que viene la idea hoy en día con el problema de las bacterias multiresistentes, a también poder utilizar este antibiótico, pero siempre asociado a algún otro, porque solo no tiene indicación, sino tiene indicación para reforzar otro antibiótico, ¿no es cierto?, al actuar sobre la pared de la bacteria multiresistente, y así ayudar al otro antibiótico que pueda penetrar en esta bacteria resistente, ¿correcto? Bien, infecciones urinarias se utilizan en una serie
de bacterias, entre los cuales está la Escherichia coli clásica, y también incluyendo los productores de ble, no se olviden, los productores de ble también pueden ser sensibles a la fosfomicina, ¿correcto? Incluyendo, a veces hay casos de estafilococo, de todas las formas coagulación negativa, también al estafilococo aureus es sensible, y la tercera bacteria que a veces vemos en orina es el enterococo, incluyendo aquel enterococo que es resistente a la vancomicina, al BRE, ¿de acuerdo? Entonces, tiene esa gran importancia este medicamento, ¿de acuerdo? Lo que sí no tiene mayor actividad este medicamento contra bacterias resistentes, pero se encuentra que, digamos, hay algunos en los cuales sí puede exhibir, digamos, una ayuda. Es por esa razón de que se le ha estado utilizando, ¿no?, como en combinación con otro antibiótico para las formas, no se olviden, las formas resistentes, incluyendo a veces casos de pseudomonas inclusive, ¿de acuerdo? Pero siempre no se olviden asociado, solas no se utilizan. Infecciones urinarias bajas son los estudios que incluyendo los grupos que tienen ble, ¿no es cierto? Incluso hay casos en donde se puede dar, como ven acá, cada 48 horas, ¿no?, por 3 dosis. Clásicamente basta una sola dosis, pero hay casos en estos ble en donde algunos autores recomiendan dar 3 dosis cada 48 horas, por ejemplo, ¿ves? Por esa farmacocinética, farmacodinámica que les presenté en una gráfica, ¿verdad? Los principales problemas: diarrea, digestivo, diarrea, y también problemas de vaginitis para cambiar la microbiota también vaginal, ¿no es cierto? Pero básicamente el problema principal son el asunto digestivo, la diarrea, ¿está bien? Remarcando, darlo mejor sin alimento, tiene un potencial de resistencia baja, se puede usar, la forma oral no hay problema, se puede usar inclusive cuando hay compromiso de la función renal o hepática, también se puede utilizar, ¿de acuerdo? Hay casos en donde también producen, aparte de diarrea, problemas de elevación transitoria de transaminasas, o a veces casos de trombocitosis. Eso no es frecuente, ¿correcto? Se utiliza su buena idea de próstata, también es otra de las ventajas, por eso se le puede dar también en problemas de prostatitis, bajo un esquema de cada 48, 72 horas, ¿no? Y por espacio largo, 6 semanas aproximadamente, ¿no? Vean, estamos hablando de infecciones ya complicadas, ¿no es cierto? Pero también ahí se puede utilizar este fármaco. Muy bien. Le decía, hay casos ya en donde también se están dando, en casos sistémicos, en estas bacterias resistentes, pero siempre asociados con otro antibiótico, ¿de acuerdo? Asociado, por ejemplo, aquí se ha asociado con colistina o con tibeciclina, por ejemplo, de una forma intravenosa, que les estaba yo, ¿no?, comentando, en donde sí hay que corregir de acuerdo a la función renal. En la forma intravenosa sí se corrige de acuerdo a la función renal, como la que hay que darlo así, diferencia de la forma oral, que es dosis única, por ser solamente para uso de urinario. Aquí hay que darlo así cada 6 a 8 horas. ¿Cierto? Bien, esas son las indicaciones que ya les comenté, no voy a insistir más, revísenlo este cuadrito con un poquito más de calma. Llegamos a la nitrofurantoína, ¿no? Es el antibiótico también que felizmente no tiene resistencia mayor. ¿Y por qué no? Porque tiene un mecanismo de acción muy interesante a nivel de varios lugares, ¿no?, que involucra tanto síntesis de ADN, de ARN, y también a nivel ribosomal, a nivel de síntesis de proteínas, a nivel de 30S. Es decir, tiene un mecanismo múltiple, lo cual permite, justamente se explica por el cual la resistencia es correcto, ¿no? Actúa a nivel de las bacterias. Lo que hacen es, tienen enzimas nitroreductasas, ¿no?, que lo transforman a la forma activa, a la nitrofurantoína, para que ésta pueda así actuar, ¿de acuerdo? Tener cuidado con algunas
problema de toxicidad por el uso prolongado. Vamos a ver una laminita después. Vean, es un antibiótico a pesar de su tiempo, más bien su consumo ha incrementado en algunos lugares del mundo, como en Canadá y en Europa, ¿de acuerdo? Por los problemas de resistencia, ¿no? Que han llegado a las infecciones urinarias también, entonces su uso más bien al contrario se ha incrementado. Hay que darlo a diferencia de la fosfomicina, sí hay que darlo más bien con alimentos, se absorbe mejor, disminuimos también el problema de molestia digestiva de esa manera, ¿de acuerdo? Lo que sí hay que evitarlo, otra diferencia con la fosfomicina, en los pacientes que tienen ya una depuración de creatinina menor de 30, ¿ok? Justamente en este grupo podemos tener adversas, ¿no? Sobre todo las relaciones a nivel de neuropatías que pueden producir, ¿no? O las formas también pulmonares raras, ¿de acuerdo? Raras, pero muchas de ellas hay una forma pulmonar irreversible, que nos puede dar un problema de tipo intersticial irreversible, raro, pero sí este tipo de reacción, ¿no? De tipo irreversible a nivel pulmonar, lo digo porque lo hemos visto, okay, y también hemos visto estos casos, felizmente también de tipo agudo, que antes se dan los primeros días, ¿no? Son esas raras, pero que ya cuando uno las ve, ya se le queda de verdad a uno. Recordar que hay una resistencia natural al Proteus y a la Pseudomonas, ¿no? En ese tipo de infecciones no conviene usarlo, ¿de acuerdo? Por su resistencia natural. Rápidamente, las reacciones adversas más comunes son, ya hemos dicho, náuseas, vómitos, ¿ok? En algunos casos estas neuropatías periféricas, parestesias, sobre todo cuando se utiliza dosis por tiempo largo y en caso de insuficiencia renal. Ya hemos hablado, también hay reacciones pulmonares, las cuales son infrecuentes, ¿no? Reversibles, las agudas, irreversibles, las crónicas. Ya se está viendo problemas de resistencia, sí, incluyendo a BLE, ya se está viendo en algunos lugares problemas de resistencia también a este antibiótico. No se olviden, es para infecciones urinarias bajas, cistitis, no funciona en pielonefritis, no llega adecuadamente al parénquima pulmonar, perdón, al parénquima renal, ok, entonces solamente es un antibiótico muy bueno, pero para lo que son las infecciones urinarias bajas, no se olviden. Algo rápido también sobre las sulfas, medicamento bastante antiguo, ¿no es cierto?, que ha perdido gran terreno, como le decía, por el problema de resistencia, ¿no es cierto? Se conserva aún la asociación, que es una sulfa, el sulfamethoxazol, una sulfa de acción de vida media intermedia, ¿no es cierto? Recordar a la sulfodoxina, ¿no?, en malaria, ¿no?, que asociado a la pirimetamida. Hay una forma tópica que aún la utilizamos, ¿no?, que es la sulfadiazina de plata, ¿no? Y hay una sulfasalacina, pero eso se utiliza en el campo de la enfermedad intestinal inflamatoria, no en el campo infeccioso. ¿De acuerdo? Bien. El sulfamethoxazol asociados clásicamente al timetropin, ¿no? Eso se llama cotrimoxazol, ¿verdad? La sulfadoxina y la forma de tópica, ¿no?, la sulfadiazina de plata. Estos son los que hay lo que están en el petitorio del sector salud, ¿no es cierto? Son las formas de presentación de la sulfa con la trimetropina en forma oral, tabletas, y también una forma inyectable, ¿de acuerdo? ¿No? Estamos viendo este lado de acá, ¿no es cierto? Tiene como ven ustedes, la absorción es muy buena de ambos, de tanto el timetropina y el sulfamethoxazol, vienen una tabletita, ¿no es cierto?, combinadas, y su vida media es muy parecida, por eso que habitualmente también se le da cada 12 horas este medicamento, ¿de acuerdo? Como toda sulfa tiene un alto grado de unión importante a proteínas. Este hecho es una de las digamos, explicaciones, ¿no?, por el cual
digamos, hay que tener cuidado con otros fármacos que tienen un alto grado de unión a proteínas en sangre, ¿no es cierto? Porque entre ambos puede sufrir un problema de desplazamiento, ¿no? Típico con la warfarina, por ejemplo, o las sulfonilurias. Entonces, ¿no? Una manera de interactuar es justamente a ese nivel, ¿de acuerdo? Por lo cual uno evita esas asociaciones, ¿no es cierto? Por el desplazamiento a nivel de proteínas, hay otro mecanismo también que es a niveles como P450, que donde también hay interacciones a ese nivel. Bueno, aquí estamos, son inhibidores en realidad de la síntesis de folato, parte de su mecanismo de acción. Hay otro cuadrito más adelante, vamos a hacer un poquito más claro, recordarlo con ustedes, ¿no es cierto? Aún en infecciones como por neumocitis girovesi, algunos casos no, Tropomona maltophilia, una bacteria que también lo hemos visto de manera intrahospitalaria, aún sirven estos medicamentos, ¿de acuerdo? Básicamente, nocardia también, los leen los que son sensibles, los cuales es bajo en realidad la posibilidad, ¿de acuerdo? Aún se utilizan, vamos a ver un cuadrito más interesante en las próximas láminas, la asociación, vean, ocurre ambos juntos, digamos, un sinergismo importante más que separados, ¿no? más que aditivos, se potencian, ¿no? Se potencian su efecto, la asociación sulfa-trimmetoprim, también llamado, no se olviden, el cotrimoxazol, la relación que habitualmente se utiliza para lograr esto, ¿no es cierto? Es una combinación, las tabletitas, ¿no? Una combinación de 5:1 entre lo que es sulfa y trimmetoprim, lo que da en la sangre, una concentración también en la sangre de 20:1 entre ambas, lo cual logra este éxito, ¿no? Entre comillas relativo entre ambas. El problema es el asunto de resistencia bacteriana hoy en día, por lo cual se utiliza en algunas infecciones bacterianas únicamente. Vamos a ver un cuadrito posterior. El motivo por el cual digamos, esta asociación brinda ayuda, se ayudan es por los pasos, ¿no es cierto?, en donde actúan, ¿no? Las sulfas actúan a nivel de la bacteria, ¿no es cierto?, inhibiendo a la sintetasa dihidropterato, ¿no es cierto?, y digamos, en un segundo momento, el trimmetoprim, ¿no?, a nivel de la dihidrofolato reductasa, ¿no es cierto? Entonces, en la misma vía se ayudan ambos, inclusive aquí parecería que también actúa la sulfa, ¿no? Clásicamente es acá, pero también tendría una acción a este nivel, a nivel también tanto de la bacteria como también de la célula humana. El asunto es que felizmente en la célula humana el trimmetoprim tiene una baja afinidad por dihidroreductasa de la célula humana, es por eso que las reacciones adversas son menores en comparación a lo que es la célula bacteriana en ese sentido. Aquí está la estructura química, ustedes recordarán, el trimmetoprim forma parte junto con la piremetamida, ¿verdad?, y el proguanil, lo que hemos hablado en la parte de malaria, ¿no?, forman una familia, y lógicamente está la sulfa y las otras que hemos hablado, y también están ahí, miren ustedes, la dapsona, ¿no?, la dapsona, y también está el ácido paramino salicílico que forma parte de la terapia para TB, por ejemplo, ¿de acuerdo? El problema de resistencia, tengo que avanzar, es mayormente es a nivel de plasmio, factor R, ¿de acuerdo? Es el gran problema, ¿no?, por el cual es alta la resistencia a esta asociación, ¿no es cierto? Muy bien. También hay una forma cromosomal, pero lo más importante es lo que sea a nivel de plásmidos. ¿Ok? Entonces, hoy en día, solamente en estas pocas entidades es donde en realidad se utiliza esta asociación. En brucelosis, por ejemplo, nocardosis, ¿de acuerdo? Mieloidosis, cuadros raros, ¿no es cierto? En algún momento también en sulfa, pero en la forma de sulfodoxina, que hemos visto asociada a piremetamida. En HIV, miren, ¿no?, en las isosporas o cistospora belli, en la tosoplasmosis, ¿no es cierto?, asociado a los problemas de inmunosupresión, neumocitis girovesi, ¿no es cierto?,
de Ciclospora cayetanensis, ¿no? Este bicho que causa diarreas también, ¿no es cierto? Ok, y ¿no? en la Stenotrophomonas maltophilia, ¿no? Que como ven, son contados, ¿no? La utilidad, ¿no? En los cuales sí sirve de mucho esta asociación. En las otras depende del cultivo, ¿de acuerdo? Si el cultivo no dice que es sensible, pues ni hablar, hay que proceder a utilizar este fármaco, ¿no? Para ese tipo de infecciones dependiente ya de la sensibilidad en los cultivos, ¿de acuerdo? Como ven acá, se utiliza en el campo del HIV, ¿no es cierto? Tanto en las infecciones por Pneumocystis jirovecii, por Toxoplasma, ¿de acuerdo? Y en las formas también, no, ahí queda esto, bueno, en las formas también de la diarrea por coccidios, por isosporas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Este cuadrito que es muy denso de repente, son, digamos, nuevamente las infecciones importantes en los cuales se puede dar y que se ven en los pacientes como aquí con HIV, ¿de acuerdo? Que ya los he mencionado, ¿no? Hace unos momentos, ¿no? Pueden verlo en detalle, dosis, etcétera, etcétera, ¿no? Para esas indicaciones muy precisas. Las interacciones, ¿no? Ya hemos hablado, warfarina, con anticonvulsivantes, digoxina, también sulfonilurias, ¿verdad? Y más bien puede disminuir digamos, la eficacia de los contraceptivos, ¿de acuerdo? Bien, voy a avanzar un poco más ya. Y no solamente el problema o es a nivel de la interacción a nivel de proteínas, sino también se da a nivel, como le decía, del citocromo P450 también, ¿de acuerdo? Bajo una inhibición, ¿no? Del 269 sobre todo. Muy bien. Y también con metrotexate, pues, a nivel de la vía, ¿no? Del PAVA, de la vía del ácido fólico, también ahí hay un problema, ¿no es cierto? Que también interactúan, entonces puede darnos problemas de mielotoxicidad, hematotoxicidad, ¿no es cierto? Neutropenia, anemia, por deficiencia de ácido fólico, porque ambos actúan en la misma vía, también por ahí podemos tener algunos problemas de interacciones y de reacciones adversas. Estas láminas son de reacciones adversas, ¿no? Alérgicas, como le decía, en caso de hepatotoxicidad de tipo colestásica, que nos puede dar también, y el síndrome de Steven-Johnson, por ejemplo, que también nos puede dar la sulfa y el trimestoprim, ¿de acuerdo? Ojo que en niños no se da las sulfas, ¿no? Porque justamente por el problema de una proteína puede desplazar las bilirrubinas y darnos el problema de kernicterus en los neonatos. ¿Está bien? Aquí la mielosupresión, ¿no? Que nos puede producir por la deficiencia de ácido fólico, como decía, y lo de la anemia megaloblástica. Neonatos, no hay que dar en neonatos, ya lo hemos explicado, ¿no es cierto? Hay casos, sobre todo las formas intravenosas que se dan, que nos puede dar problemas de hipoglicemia, ¿no es cierto? Por estímulo de la insulina, ¿de acuerdo? Puede estimular la liberación de insulina en células beta y ahí causando el problema de hipoglicemia, y también casos en dosis altas también nos puede causar hipercalemia, por ejemplo, ¿no? Son casos sobre todo cuando damos dosis altas para neumocistis, por ejemplo, dosis intravenosa, en donde se puede presentar este problema, o pacientes que tienen problema renal, ¿no? Entonces, donde la concentración también puede estar aumentada, ¿correcto? Evitar este medicamento, cuando haya compromiso de la función renal, ¿no es cierto? Hasta una depuración de 30 no hay problema, de 15 a 30 habría que bajar al 50%, pero eso sí, ya en menos de 15 ni hablar, no hay que dar el medicamento, esta asociación, ¿correcto? Tenemos acá el problema de malformaciones por los cuales se ha relacionado, ¿no? Ya lo dijimos, hay que evitarlo en el primer trimestre por esta razón. En el tercer trimestre hay una razón
teórica desde el punto de vista de, sobre todo, de los niños con el problema de hemólisis que podría causar por darle a la gestante. No olvidarse que no está indicado en los menores de 2 meses de edad el sulfatilmetropin tampoco. Tienen casos en donde sí pudiese darse casos especiales, en donde meningitis por algunas bacterias sensibles podría ser de utilidad. Bien, hasta ahí más o menos hemos acabado esta parte, y para poder pasar entonces a la parte de tuberculosis, pero antes el doctor Sangay va a pasar lista, ¿verdad, doctor? Sí, avanzamos nomás, ok, por la hora también. Ok, entonces ya ustedes saben en TV sensible, ¿no es cierto? Isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, ¿no es cierto? Se sigue utilizando, ¿no es cierto? Bajo lo clásico ya conocido, bajo el esquema de los 6 meses, 2 primeros meses, los 4, ¿no es cierto? Y los 2, y los 6, y los 4 restantes, pues, la asociación isoniazida, rifampicina, ¿no es cierto? Algo hablaremos sobre, nuevamente enfatizaremos algo sobre lo que es la MDR, y de acuerdo, y sobre los nuevos refuerzos que han aparecido, pues, de acuerdo. Muy rapidito también, esto ya lo conocen ustedes, la mortalidad a nivel mundial, ¿no? Dentro de las causas de mortalidad, no se olviden, antes estaba en 8º lugar, hoy en día, bueno, ha bajado un poco lo que es como causa de muerte, ¿no? Está en el 13º lugar lo que es la tuberculosis. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el Perú? ¿No es cierto? Estamos acá, obviamente, estamos más oscuritos, estamos en un 7.3%, ¿no? por 100.000 habitantes de mortalidad, ¿no? Mortalidad alta, tenemos una frecuencia alta de TBC por esa razón. Donde a nivel mundial países, pues, digamos, poblaciones económicamente mal, ¿no? Pobre, ¿no es cierto? Son los países principales del mundo. El 50% de la TB se ubica en estos 8 países del mundo, ¿de acuerdo? Miren este dato a nivel mundial. Se estima que el 25% de la población mundial, en algún momento se ha infectado por la TB, ¿no es cierto? En nuestro país se estima que debe ser más, no más del 50%, a tal extremo de que en la práctica todos pensamos que en algún momento hemos tenido contacto con el bacilo de Koch y hemos tenido la primera infección, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, pero a nivel mundial se da también, ¿no? Este dato lo digo porque el problema de la TB latente, y hay un comentario que voy a hacer también al respecto, ¿de acuerdo? Ya que el 5 al 15% de los que se infectaron a nivel mundial, ¿no? Poblaciones de mayor riesgo, peor, ¿no? Van a ser en algún momento la enfermedad activa, ¿correcto? De ahí que las poblaciones de riesgo alto tienen que ser tratadas, ¿no? de manera preventiva, lo que comentábamos también bastante. Ayer hablábamos con los alumnos, ¿no? del grupo del HIV que debería también recibir terapia para TB latente, sin necesidad de, solamente por ser portadores del virus, por el alto riesgo, sin necesidad de verificar ni con PPD ni con IGRA, ¿no? esta prueba de interferón gamma, ¿no? Para ver positividad, no sé, ni más aún si son inmunosuprimidos, no necesariamente va a salir positivo, entonces no se requiere, ¿no? Y así población en los niños también, me adelanto un poco, en los niños también no olvidarse, ¿no? Bajo, digamos, en los niños cuyos papás o familia que viven con ellos tienen tuberculosis, tampoco se le da profilaxis, ¿no? Debería a esos niños sí
100% recibir profilaxis porque tienen de menores de 5 años, sobre todo porque el alto riesgo de que se nos compliquen con una meningitis, no solo con TB pulmonar, ¿no? Y resistente, ¿no? Sino con la meningoencefalitis. De ahí que la profilaxis es un mensaje que le doy, es un gran problema en el medio, no se cumple eso lamentablemente, de tratar a esa población, ¿no? De manera preventiva. Bien. Bueno, esto es lo que los OMS son los deseos, ¿no? Que es muy difícil llegar al 2035, ¿no es cierto?, al fin de la TB, dicen, ¿no es cierto?, según la estrategia. Sin embargo, pues, ellos mismos reconocen de que no se está cumpliendo eso, estamos acá, ¿no es cierto? Difícilmente vamos a llegar a lo que son los deseos, ¿no es cierto? A pesar de que bueno, ahí tenemos lo que es la gratuidad en lo que es el tratamiento, nos falta un poco esos enfoques quizás de prevención, no tanto prevención, tenemos el uso de, ya les hablé de la TB latente en los casos de pacientes con factores de riesgo, el problema del determinismo social, poblaciones que siguen siendo pobres, ¿no? Y que por mejor sistema de salud, así sea un excelente sistema de salud, así haya digamos medicamentos, etcétera, etcétera, si no mejoramos la determinante social, igualito también no va a seguir el problema. Ya, con optimismo sí estamos viendo los nuevos medicamentos, la investigación de nuevas vacunas, ¿no es cierto? Y también las pruebas de susceptibilidad, las pruebas para detectar sobre todo no solamente al bacilo de Koch, sino también ver su sensibilidad tanto a rifampicina y a isoniazida en principio, ¿de acuerdo? Felizmente se está avanzando algo al respecto, ¿no es cierto? Porque hoy por hoy tenemos ya que detectar desde el arranque si ese paciente con TB es o no sensible a la rifampicina, por lo menos. Si se puede rifampicina y isoniazida, excelente. Si se puede también, o los otros antibióticos, mejor todavía, ¿de acuerdo? Pero eso no se olviden, desde el arranque, ustedes cuando vean un paciente con TB, hagan todo el esfuerzo posible para poder, digamos, proceder a que se detecte la sensibilidad en ese paciente, de acuerdo, en particular. Hoy en día las pruebas se están haciendo cada vez más, hay todavía dificultades, no se hace un 100% obviamente, pero eso no significa que no tengamos que insistir que a todos nuestros pacientes deberíamos hacerle la prueba de sensibilidad, ¿correcto? ¿No? La prueba rápida de sensibilidad al menos. ¿Por qué? Porque además estamos en un país con alta TB resistente, aquí estamos en el mapa del mundo, ¿no es cierto? ¿No? Por acá está, bueno, Brasil, ¿no? Pero nosotros estamos acá, en lo que es TB resistente. Optimismo sí, al parecer las estadísticas revelan de que la tendencia es disminuir lo que es la TB en el Perú, ¿no es cierto? La preocupación sí de otros países, ¿no? Que están más bien incrementando su problema. Seguimos pues acá, después de Brasil no más, esto ya lo hemos visto, esto también, en la zona, ¿no? Roja, ¿no? De mayor problema de TB, ¿no es cierto? Lima también está involucrada y lógicamente en Lima están, como se han comentado varias veces, los problemas de la TB resistente, el Lima y Callao, ¿no es cierto? Se concentran mayormente a ese nivel. Se estima, digamos, que los casos de resistencia a la TB, ¿no? Pues más o menos es un 6.3%, ¿de acuerdo? De casos nuevos, ¿ya? Y que estamos en el número, en el 18º lugar, ¿no? de país que tiene con mayor frecuencia este problema de la TB, ¿no? A nivel mundial, ¿no es cierto? A nivel mundial, ¿no? Ok. Primero es a nivel de Sudamérica, ¿sí? ¿No es cierto? No, si bien es cierto, la TB en general tiende a bajar en esta curvita, esta gráfica bastante
didáctica, lo de la TV MDR tiende a subir. Por acá como que no se quiere estabilizar, pero ahí está subida preocupante. Y esta es la XDR. ¿De acuerdo? La población más afectada de TV en general es la clásica, ¿no es cierto?, jóvenes y varones. ¿De acuerdo? La letalidad por TV es 7%. La cobertura debería ser 100%, y llega al 82%. Sí. Y de los casos nuevos, como le decía, 6.3 son las formas resistentes, ¿de acuerdo? Sí, pues tiende a bajar, ¿no?, la TV, y la mortalidad también, ¿no? Son datos quizás que hay que verlo con optimismo desde ese punto de vista. Ya. En esta lámina es lo preocupante. Solo 12%, ¿no es cierto?, de las personas con HIV han recibido o reciben tratamiento preventivo. Debe ser 100% acá. Y los niños menores de 5 años debería ser 100%, solo el 51% reciben terapia preventiva. Ahí, por eso iba mi observación, que esto deben ustedes mejorarlo, ¿de acuerdo?, con atención primaria. Y ha mejorado la TV resistente. Antes, los primeros casos no llegaban ni al 33%, el éxito en la TV resistente. Hoy en día se está alcanzando más del 60%, felizmente. Inclusive hay información que puede llegar hasta el 80%, inclusive, felizmente, de lo que es la TV resistente, ¿no es cierto? En el Perú está mejorando, felizmente, la eficacia en la terapia con TV, con los cambios que se están haciendo. Sin embargo, todo esto cuesta 141 millones de dólares, de los cuales el 90% es financiado por el país, ¿no es cierto?, para tratar a los pacientes con tuberculosis en general, y también incluyendo a los MDRs, los XDR. Rápidamente, esta es la historia, ¿no es cierto?, ¿no?, desde, digamos, la época en donde se hacía en Alemania la parte no había medicamentos y se les aislaba, etcétera, etcétera, a los pacientes, ¿no es cierto?, hasta llegar a la época de la XDR. La momia que nazca, ¿verdad?, en agua salada, ¿verdad?, en la TV de un niñito, ¿no es cierto?, de la época preincaica con problemas de mal de potre, TV sistémica, ¿no?, TV sistémica, porque se encontró también en otros órganos. Esto es, ¿no es cierto?, la evolución hoy en día. Esto ha evolucionado hacia lo que es el esquema interesante, ¿no?, el DOCS, ¿no es cierto?, el supervisado, que de mucha ayuda, el sistema de la dosis, de la combinación de fármacos. Repito, lo menciono únicamente para que lo vean estas laminitas con más calma, ¿no es cierto? Y estamos ya, digamos, llegando a la época en donde estamos utilizando estos nuevos medicamentos que también comentaré. Las vacunas, aún estamos en fase 3 de nuevas vacunas, ¿no es cierto?, para lograr también un avance más en el tratamiento de la TV, ¿no?, preventiva. Se habla también de una segunda dosis de la misma BCG. Aún eso está en quiénes deben utilizarse, eso está todavía por ser definido. No olvidarse, tema importante, todos los niños tienen que, a los pocos horas o días de haber nacido, tienen que tener, no se olviden, su BCG. Está demostrado su protección para lo que es las formas, sobre todo graves, de meningoencefalitis en nuestros niños, ¿de acuerdo? Entonces es importante eso. Quizás la excepción o el cuidado podría ser si tenemos a la mamá que es que puede ser con VIH. Entonces podría ser ahí, digamos, la única excepción podría ser de digamos, abstenerse de vacunar a los niños hasta ver ese caso en particular con mejor claridad, ¿no?,
si el niño recién nacido de madre seropositiva puede o no recibir la vacuna, ¿no? Quizás sea una de las pocas excepciones en las cuales sí tendríamos que tener el cuidado debido. ¿De acuerdo? Ha cambiado un poco, hace poco, las definiciones de lo que es XDR, ¿no? Clásicamente incluye la fluoroquinolona y a un inyectable de segunda línea que no era la streptomicina. Hoy en día ya el XDR más bien se le incluye al XDR más bien cuando hay también resistencia a quinolonas, a lo cual se llama pre-XDR, y también a las nuevas, ¿no? De aquilina, el lienzolilla, ya se le llama ya XDR, ha cambiado un poco recién esta terminología que posiblemente haya que adecuarse, ¿no? De aquí en adelante a usar la nueva terminología de OMS, ¿de acuerdo? La MR, sí. Recordar que por qué a veces se pone de TB, MDR y RR, ¿no? Porque el 80% de los RR, de resistencia a la rifampicina, son MDR, ¿no es cierto? Entonces, y como es una prueba rápida que se puede hacer, entonces, y la posibilidad es alta de que un paciente resistente a rifampicina sea un MDR, es que se los coloca prácticamente en una sola línea a ese grupo, ¿de acuerdo? Las poblaciones TB ya ustedes la conocen, ¿no es cierto? La población está rápida, ¿no? Que en donde la isoniazida es ahí el fármaco como el que actúa mejor en esta población rápida, que hay que tratarlo lo antes posible, porque aquí es donde sale esa población de resistencia, ¿no? La mutación parte de acá, ¿no es cierto? El crecimiento es rapidísimo, ¿no es cierto? De esas 100 bacterias resistentes por mutación rápidamente se reproducen, sale de este grupo, y ahí es donde actúa en primer lugar isoniazida, ¿no? Y secundado por rifampicina, ¿de acuerdo? Streptomicina, eso también todavía acá, pero el problema es la resistencia y las reacciones adversas, ¿no? Ya casi no se utiliza en los esquemas la streptomicina por esa razón. Recordar esta población muy lenta, ¿no es cierto? Porque está en una zona de pH ácido y donde también llegan muy poco los otros antibióticos, a excepción de la piracinamida, ¿no es cierto? Que ya bien penetra a este tipo de bacteria, ¿no es cierto? Que está en un crecimiento lento y que, digamos, mediante su accionar también consigue un pH intracelular más ácido todavía y logra inclusive acción bactericida sobre este tipo de población, ¿no? Y la rifampicina es esta población ondulante, intermitente, de crecimiento digamos, de crecimiento, ¿no es cierto?, en donde tiene su mejor acción. Es por esa razón, ¿no es cierto?, de que isoniazida, rifampicina, llamado el núcleo básico, la ayuda de la piracinamida, y el etambutol, ahí en dirá el etambutol, juega un rol también, vamos a una laminita a este nivel también, juega algún rol, ¿de acuerdo? Porque quizás no tanto como estos tres, pero sí, la mayoría con el etambutol es heterostático, pero hay una población en la cual puede ser, el etambutol puede ser bactericida, ¿de acuerdo? Bien. Esta es la clasificación también, ¿no? Se utiliza hoy en día antituberculosos que sean tanto bactericidas y esterilizantes, ¿no es cierto? Que son felizmente la gran mayoría, ¿no? Los nuevos inclusive, ¿no? O los reutilizados, ¿no? Llámese lienzolid, clofazimina, y los mismos, beaquilina, manit, por ejemplo, y los repropuestos, le decían, ¿no es cierto? El lienzolid, la clofazimina, por ejemplo, ¿no? Que es parte del grupo. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Acción bactericida, pero no esterilizante, sí, pues ahí está la isoniazida, ¿de acuerdo? En este caso, ¿de acuerdo? Y que tiene básicamente una acción más esterilizante que bactericida, es la piracinamida. Toxicidad.
¿no es cierto? En otros están los antiguos, los inyectables, sobre todo están acá el ácido paramino salicílico, ¿no es cierto? Y la tiacetasona, ¿no? Como tóxicos. Pero aún los de los nuevos hay que tener todavía precaución con la piracinamida y el linsolit. De ese grupo, ¿no? Son los que tienen un poco de problema de toxicidad, ¿no? El linsolit, el problema de la toxicidad a nivel hematológico por el uso prolongado, ¿verdad? Y neuropático también, ¿de acuerdo? Y la piracinamida, lo clásico, siempre recuerden el problema de hepatotoxicidad de la piracinamida. De todos, el que tiene mayor problema de hepatotoxicidad es la piracinamida, seguido por la asociación isoniazida-rifampicina, pero piracinamida es la que tiene mayor problema de hepatotoxicidad. Entonces, conseguir uso combinado y conseguir tanto un efecto bactericida y esterilizante, ¿no es cierto? Ese es lo que se quiere lograr. Lograr esto, que ya hemos dicho que va a ser bien difícil. Aquí están los principales mecanismos de acción que ya no voy a... Ustedes lo saben bastante bien, ya lo han dicho ustedes en los seminarios, los problemas de hepatotoxicidad, ¿no? Neuropatía periférica, digestivo que se ven por uno o el grupo, ¿no? Los problemas que se ven en los pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Los problemas en los cuales hacen reinfección o de resistencia, ¿no? A estos, hay que establecerlo de resistencia. Los esquemas, como les decía, siempre procuren obtener el frotis, insistir mucho en el frotis, pero ya no solo en el frotis, sino también en esta parte de acá. ¿Okay? Hoy en día la prueba rápida, ¿no es cierto?, de moleculares, hoy en día se está ampliando más, esperemos que así sea, que pronto se pueda hacer a todos esta parte del algoritmo, para ahí clasificarlo desde el comienzo, en si son sensibles, ¿no? O no son sensibles, ¿no? De acuerdo sobre todo a la rifampicina, y si se puede también hoy en día hay los equipos, el expert, ¿no? Que puedes ayudar también para lo que es isoniazida y rifampicina, inclusive el ultra, ¿no? Que también puede ayudar para lo que es piracinamida, ¿no? Y en base a eso uno ya desde el arranque puede clasificar rápidamente a su paciente y darle pues la terapia con más seguridad, la terapia clásica, sensible, ¿no es cierto? O ya tener que pasar a lo que es la terapia como MDR, ¿no es cierto? Que más o menos en los pacientes nuevos, hemos dicho que son más o menos 6-7%, ¿no? Los pacientes nuevos entraría en ¿no? Este es un esquema antiguo, ¿de acuerdo? Un esquema antiguo, okay, que ya ha cambiado, vamos a verlo, ¿no? Esto ha cambiado ya por la recomendación también de OMS, ¿no? Como antes no hacemos las pruebas de este tipo de moleculares, más o menos sospechamos por estos fenotipos, ¿no es cierto? Y entre los cuales, de TB resistente, entre los cuales estamos también ahí involucrados, trabajadores y estudiantes de salud, que nos da una tuberculosis, hay que pensar, hasta no demostrar lo contrario, que esa tuberculosis es resistente, ¿de acuerdo? Pacientes con comorbilidades, diabetes, insuficiencia renal, VIH, también hay que pensar, ¿no? De que con terapia inmunosupresora, pensar de que puede ser una TB resistente. Definirlo, sí o sí esos, y nosotros también, si nos da, tenemos que recurrir obligatoriamente casi a buscar la prueba de sensibilidad. No hacer lo que con mucha frecuencia hacemos, es decir, primero ensayo y error, ¿no? Damos terapias para sensible y si vemos que no respondemos en 2 meses, recién ahí, caramba, somos resistentes, ¿no? Ya perdimos 2 meses, ¿no es cierto? Cultivar ahí recién, ¿no? Lo que se hacía antes, ¿no? 2 meses más, sensibilidad, 15, 20 días más, ya 3 meses, 3 más, son 5 meses de pérdida de tiempo, ¿no es cierto? Probando con estos medicamentos, ¿no? Y de repente somos resistentes. Por eso estamos obligados a buscar siempre la prueba de sensibilidad. No se olvide el mensaje clave, desde acá arriba, ¿de acuerdo? Desde el comienzo, jóvenes. Okay. En las Américas, no solo acá, ¿no? Esto es lo que pasa a nivel de toda nuestra región. Solo se hace la prueba de sensibilidad
¿no? A un 50-54%, ¿no es cierto? No se alcanza más, lamentablemente, debería ser un 100%, ¿verdad? En Perú debe ser menos, me imagino yo, no tengo la cifra. Lo clásico insensible, ya lo conocen ustedes, no voy a estar repitiendo los 6 meses, recordar que el esquema en el país para el VIH no son 6 meses, sino son 9 meses. Internacionalmente también se recomienda 6 meses, pero en el país la norma nos habla de 2 meses más 7 meses de la segunda fase. Recordar que con el compromiso, ¿cómo se llama? Extrapulmonar también puede ser 6 meses, excepto si tenemos compromiso del sistema nervioso central, no, meningoencefalitis, tenemos POT o artritis por TB, o tenemos las formas miliares, ahí sí al año, hay que dar hasta el año de tratamiento en esos casos, ¿no es cierto? Bien sea obviamente HIV positivo o HIV negativo, ¿no? Ahí sí tenemos que llegarlo hasta los 12 meses. Este es el gran problema, uno de los grandes problemas es la bacteria y su capa, su micromembrana poderosa, ¿no es cierto?, que impide llegar a la zona interna, a la pared. Entonces esto es uno de los problemas que hay que vencer. Es por eso que la mayor parte de medicamentos por la tuberculosis tratan de ir hacia lo que es el ácido micólico, ¿no? Gran parte de esos medicamentos tratan de llegar a vencer al ácido micólico, pero tienen que pasar toda esta pared, esta difícil pared, ¿de acuerdo? Que ha sido estudiada muy al detalle, ha sido estudiada, ¿de acuerdo? La idea, por eso es que la idea es llegar al ácido graso, ¿no es cierto?, a la síntesis de ácido graso, ¿no?, el ácido micólico es justamente un ácido graso, ¿de acuerdo? Y es por eso que isoniazida, ¿no es cierto?, actúa, ¿no?, dentro de lo que es la formación del ácido graso, el acetilcoenzima A, ¿no es cierto?, en la segunda parte, ¿no?, digamos, a nivel de INA, ¿no es cierto?, fase 2, para poder de esa manera inhibir la formación del ácido micólico, ¿no es cierto? Y más arriba, miren ustedes, ¿no? Importante, la piracinamida actúa un paso antes, ¿no? De tal manera que la piracinamida no solamente actúa sobre lo que es el ácido micólico en particular, como lo hace la isoniazida o la tionamida, ¿no?, o la protionamida, sino también actúa, digamos, a nivel de todos los fosfolípidos, ¿no? Tiene una acción un poquito más amplia la piracinamida, ¿de acuerdo? Recordar que la isoniazida es un profármaco, ¿no es cierto?, que tiene que transformarse a su forma activa, ¿no es cierto?, para lograr inhibir el CAT-G, ¿no es cierto? Tiene que pasar por el CAT-G para poder inhibir y luego alinear para poder de esa manera bloquear la formación del ácido micólico. Sí, ¿no es cierto? La envoltura es un gran problema. El otro problema es ese crecimiento lento que tiene la bacteria, esa población que tiene. Ok, recordar, a veces olvidamos que la isoniazida en realidad tiene una estructura bastante parecida o forma con la piracinamida, ¿no es cierto?, dentro del grupo de lo que son los derivados de la ácido nicotínico y de la nicotinamida, es decir, parte de la vitamina B3, okay, forman parte de ello, mira, junto con la tionamida, ¿no es cierto?, y la proteomanía. Es por eso que se ha visto, ¿no?, interesante también el artículo que nos presentó uno de los alumnos, ¿no?, de la reacción de resistencia cruzada que puede haber entre INH y estos medicamentos, ¿de acuerdo? Es decir, INH y tionamida o protionamida, ¿de acuerdo? La tiosemicarbarzona, la tiocetazona, el problema de reacciones adversas, la baja actividad prácticamente ya no se usa, ¿no? La tiacetazona, ¿no?, antes se utilizaba muchísimo, hoy en día ya fue, como quien dice. Y los otros medicamentos, ¿no? Y la estreptomicina también ya casi no se utiliza.
etambutol sí, rifampicina sí, ¿no es cierto? Este esquemita de acá, por favor, es para que vean también lo que hablamos. Hoy en día ya en una sola tabletita se puede, digamos, están 3 medicamentos o 2 medicamentos, ¿no? Rifampicina, isoniazida, y con la final, o los 3, o perdón, los 4, ¿no? Sí, con la finalidad digamos, mejorar la adherencia, ¿no? del paciente, ¿no? Y evitar tantas tabletitas, ¿no? Y como es el caso también, hablábamos de los antirretrovirales, también tienen la misma finalidad, ¿no? Simplificar un poco ese detalle. Claro, aquí también hablábamos de los acetiladores. Miren cómo la rifampicina puede inducir a más hepatotoxicidad. Por eso se dice que la hepatotoxicidad habitualmente es por la asociación isoniazida-rifampicina, donde la rifampicina lo que hace es, como buen inductor, induce también a formar más metabolitos hepatotóxicos de quién, de la isoniazida, ¿correcto? Entonces el problema es, ¿no? en los acetiladores lentos, en resumen, es el asunto de la mayor posibilidad de hepatotoxicidad, ¿no es cierto? Y a diferencia de los esteroides rápidos, que más bien hay tendencia por su rápido metabolismo, hay tendencia al menos al problema de resistencia, ¿no? Es tendencia, ¿de acuerdo? Pero la parte de los lentos, sí, el problema es que nos incluye a la hepatotoxicidad y también a la neurotoxicidad, ambas cosas, por la formación de metabolitos tóxicos, ¿no es cierto?, de la isoniazida. La resistencia a la INH se puede ser a este nivel de la catalasa peroxidasa, el CATG, ¿okay? O a nivel ya cuando forma el aducto al inhibir la segunda parte, la segunda enzima, que es el INA, ¿de acuerdo? Ok, entonces puede estar acá la resistencia a isoniazida a ese nivel. Vean este cuadrito, la idea rápido es que vean la isoniazida, ¿no? Cómo es que rápidamente en el transcurrir de 48 horas logra en realidad disminuir la población, el efecto bactericida, ¿ok? Y ahí va un poco el etambutol también tiene, ¿no? Tiene también imparte una acción bactericida inicial también el etambutol, en ese sentido, ¿de acuerdo? Por eso que también no despreciemos tampoco al etambutol, no le quitemos. Si bien cierto, isoniazida, rifampicina y piracetamina son los principales. Esta es la población de acetiladores, como la población del mundo, ¿no? Está dividido en acetiladores rápidos y acetiladores lentos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que lamentablemente no se puede hacer la prueba a todas las personas, ¿no? En cuanto a eso, ¿verdad? Entonces, porque tampoco es el único factor involucrado, ¿de acuerdo? En esta lámina, ¿no? Justamente veamos en los acetiladores lentos, ¿no es cierto? La concentración obviamente baja más lentamente a diferencia de los acetiladores rápidos. Bien. Vamos a seguir pasando este cuadrito un poquito complicado, ¿verdad? En donde lo que trata es de ubicar a cómo actúan casi la gran mayoría de fármacos, no todos actúan a nivel de lo que es la pared, a nivel sobre todo de querer vencer al ácido micólico, ¿no es cierto? Por acá está la piracinamida, ¿no? Todos van hacia el INA, ¿no? Hacia el ácido graso micólico, ¿no? Aquí está el isoniazida también, y por acá está la etinamida, ¿no es cierto? Que vemos, ¿no? Y aquí están los otros, ¿no es cierto? Que ya en las sesiones de seminario ya ustedes conocen bien los sitios donde están actuando la gran mayoría de esto, ¿no es cierto? Rifampicina sí, pues, actúa así a nivel de polimerasa, es a otro nivel, ¿verdad? Pero la gran mayoría actúa a este nivel, otros actúan también a nivel mitocondrial, a nivel de formación de radicales libres, pero los nuevos sobre todo, pero la gran mayoría está actuando en este nivel, incluyendo el mismo etambutol, ¿de acuerdo? Con la inhibición, ¿no es cierto?, de la transferasa arabinol transferasa.
Ya aparte de la cicloserina que ya hemos visto en el cuadro anterior, en el pared, ¿no es cierto? Al nivel de la primera fases, la tericidona, que es una cicloserina doble, con dos moléculas de cicloserina, ¿no es cierto? Y esto ya lo han dicho ustedes clarito donde actúa, ¿no? A nivel de la alanina L y también la alanina D, ¿no es cierto? Esto ya ustedes me lo han presentado solamente para que ustedes lo revisen con un poquito más de calma, los mecanismos por donde actúa, ¿no? La daquilina interesante que actúa a nivel de ATP, ¿no? Es decir, agota la energía del micobacterium, ¿no es cierto? ¿No? A nivel del ATP sintasa, ¿no? Bloquea y entonces evita la formación de ATP y que es un sistema de energía de la bacteria, por ejemplo, ¿no? El típico, el nimesulide, ¿no? Como otros fármacos actúan a nivel ribosomal, ¿no? A nivel de la 50S, clorfacimina a nivel de lo que es radicales libres, ¿no es cierto? Y aquí este dibujito de acá, los niveles donde están, la mayoría, como les decía, a nivel del ácido micólico de pared, ¿no? Y por acá está la rifampicina, ¿no es cierto? A nivel sí de RNA. Bien, ¿no? Aquí está rifampicina también. Sí, nuevamente para que lo tengan ustedes ahí es cuadro y lo puedan revisar con calma. También los niveles donde están actuando, la clorfacimina está por acá nuevamente, ¿no? A nivel de la cadena respiratoria, por ejemplo, de la bacteria. Esta es la clasificación antigua. Aquí también, ¿no es cierto?, un poco más de los mecanismos de acción. Y también los mismos mecanismos de acción son los mecanismos de resistencia, ¿no es cierto? Y donde están involucradas mutaciones a nivel de genes, de determinados genes, ¿de acuerdo? ¿No? Que producen rápidamente el problema de resistencia, incluyendo hoy en día también a los nuevos. Pues por eso que la definición actual de OMS se preocupa por eso, de XDR también involucra ya a la betaquilina, ¿no? Y a los nuevos, a la linezolid, también lo está involucrando, ¿de acuerdo? Que son los que hoy en día se está utilizando para lo que es la TBMDR, ¿de acuerdo? Aquí están las diversas mutaciones que hay, ¿no? Como les decía, el problema de isonacía, por ejemplo, a nivel de CATG, o también puede ser en IA, ¿no es cierto? A ese nivel se da los cambios, ¿no? Que origina el micobacterium, ¿no? La piracinamida a nivel de la piracinamidasa, ¿no? Esta enzima, acuérdense que la piracinamida es un profármaco, ¿verdad? Y que necesita esta enzima para su transformación a su forma activa, el ácido piracinoico. Entonces, por ahí también hace el bloqueo la misma bacteria, ¿no es cierto? Y también el caso del etambutol, ¿no? También con la enzima que tiene. Entonces, son mecanismos que la bacteria logra conseguir para los problemas de la resistencia. De ahí que es el uso combinado, ¿no es cierto? El uso de sobre todas las poblaciones bacterianas, digamos, de manera regular, son las estrategias que se vienen utilizando, ¿no es cierto? Este es parte del esquema antiguo, ¿no? De acuerdo, que hasta hace poco se recomendaba, en donde el centro era en realidad la piracinamida, y ahí se unían los otros, ¿no es cierto?, los otros grupos, ¿no?, que se clasificaban, como ustedes me lo han dicho muchos ustedes, ¿no?, en las formas inyectables. Estas formas inyectables ya pasó prácticamente a tercer plano, por decirlo así. Ya el problema de los inyectables es no solo el problema de resistencia, sino también el problema de ser inyectables, pues, ¿no es cierto?, el problema también de adherencia. Entonces hoy en día ya también ¿no? Como es lo lógico, se trata de evitar en lo posible, ¿no?, el uso de inyectables. Si quedan algunos inyectables, hoy en día no se quedan, ¿no? Aún la micacina sí se puede usar, capromicina también, pero menos. Es para formas graves, ¿no es cierto? Las formas graves en donde tenemos
imipenencia estatina, linezolid inyectable, ¿no es cierto?, que se podrían utilizar. Ya, entonces, le damos dosis, ¿de acuerdo? Dosis, presentaciones, algunos detalles en cuanto a dosificación, básicamente en población pediátrica, en adultos, ¿de acuerdo? Cómo se debe dosar, ¿no? Es un tema, creo yo, de lectura, no viene al caso ahorita de esto. Eso está en el esquema de la norma, está en la norma del 2018, ¿de acuerdo? Pero eso es lo que hoy en día manda en los MDR, ¿de acuerdo? Estos tres grupos, el ABC, ¿de acuerdo? Que puede cambiar en los próximos años, por supuesto, ¿no es cierto? Pero no se olviden ahora el núcleo para MDR, así como isoniazida rifampicina para los sensibles, no se olviden para los resistentes, por ahora es una quinolona, que es la levofloxacina o moxifloxacina, por tener la mayor actividad, ¿no es cierto? Y la facilidad de una sola tableta al día, ¿no? La beaquilina y el linezolid, ¿de acuerdo? Orales los tres, linezolid también en la forma intravenosa, en casos especiales, forman, digamos, hoy en día el núcleo ese para estos casos. A lo cual hay que dar un cuarto medicamento, ¿no?, que puede ser clofazimina o cicloserina, o ambos, ¿de acuerdo? El irinotecan, hemos dicho, es una cicloserina doble, ¿no?, o ambos, ¿de acuerdo? Entonces forman 5 el grupo, posiblemente en los próximos años muy cercanos de la manit, casi seguro que va a pasar a formar el grupo B o de repente el grupo A, de la manit que faltan evidencias. ¿Esto por qué recién OMS lo ha hecho? Porque las evidencias recién están surgiendo, ¿no?, de tal manera que permite a OMS ya, digamos, definir un poco mejor las cosas, a diferencia de años anteriores, ¿de acuerdo?, en donde ya hay más estudios, ¿ok?, y que permiten esta clasificación que me parece de verdad menos compleja, menos enredada, ¿no?, y que ayuda a aclarar el tema de cómo debe ser la terapia en MDR, ¿de acuerdo?, ¿no? Aún permanece en el grupo canamicina, capromicina, pero como otros. Y isoniazida en dosis altas también está ahí. Tiacetasona ya no debe ser colocada hace mucho tiempo, ya, como le decía, poco probado que desempeñan un papel correcto. Más o menos eso es a grandes rasgos lo que les quiero decir, el mensaje. Y acá, grupo A se considera muy efectivo, ¿no? Ahí están ellos. Ya no está en el grupo, no solo en cifrofloxacino, o fluoxacino, ya no están ahí. Esta es otra manera también de cómo es, ¿no? Llaman las repropuestas, ¿no? Interesante ese término porque, ¿no?, los que hasta se siguen la fluoroquinolona, ¿no?, y moxifloxacino incluso en dosis altas, se está volviendo a utilizar. La clofazimina, miren ustedes, jóvenes, el medicamento que conversamos mucho para la lepra, ¿no?, está acá también, ¿de acuerdo? El pretomanit y el delamanit son los grandes candidatos, ¿de acuerdo? Que son derivados, miren, de nitroimidazoles, ¿no? Aquí la nitroimidazopiranos, derivados del metronidazol, miren ustedes. Y son los esquemas, sí, hoy en día los esquemas sí son, en promedio son 20 meses, mínimo 15 meses, ¿de acuerdo? Son los esquemas con esos 5 medicamentos, de los cuales el beaquilino sí, por ahora al menos, solo se recomienda 6 meses, ¿de acuerdo?, de todo ese grupo. Hay tendencia a usar terapias acortadas. En TB resistente, por el momento se llama terapias acortadas, aquellos tienen menos de un año, 9 meses, 11 meses, ¿de acuerdo? No es de 6 meses, ese es el esquema que se está proponiendo, porque ya hay algunas evidencias, pero todavía creo que para recomendarlo así de manera universal aún creo que no es el momento, pero sí este esquema alargado con esos 5 fármacos por lo menos, ¿no?, es lo que hoy en día se recomienda. Si hay solamente hay monoresistencia a isoniazida, lo que hay que hacer es sacar la isoniazida y poner la levofloxacino en su reemplazo, ¿de acuerdo?
Okay. Y a los RR, a los resistentes a la rifampicina, hasta que no tengamos si son o no sensibles a isoniazida, pues hay que tratarlo como MDR, como le decía. ¿De acuerdo? Y si al final resulta que son sensibles a isoniazida, bueno, se le puede agregar a la isoniazida, que de todas maneras representa un medicamento importante, si es que el antibiograma revela que es sensible. Muy bien, jóvenes, creo que más o menos hasta ahí les puedo... ya, cara, no olvidarse, y ya lo hemos conversado también con ustedes, en HIV, ¿no es cierto? En HIV primero iniciar, digamos, la terapia anti-TB y HIV, ¿no es cierto? Primero iniciar, no se olviden, la terapia anti-TB, ¿de acuerdo? Y luego recién poder iniciar la terapia antirretroviral, ¿no es cierto? Para evitar, bien lo saben, el problema es el síndrome de reconstitución inmune, ¿no es cierto? Una hiperreactividad que puede haber, ¿no es cierto?, al mejorar muy rápidamente la defensa del paciente, y entonces nuestros CD4 se dan cuenta de que está ahí rondando la TB y causa una inflamación terrible. Entonces, primero tenemos que apagar el fuego, tenemos que tratar la tuberculosis, no menos de 15 días, ¿no? Habitualmente hasta 8 semanas, para de ahí poder reiniciar iniciar, perdón, la terapia antirretroviral, ¿no es cierto? Se demora más en los casos, no se olviden, de meningoencefalitis, porque podemos tener una gran inflamación a nivel del cerebro, y ahí sí el paciente nos da una reacción, pues, de reconstitución severa, muy severa, ¿de acuerdo? No olvidarse que en esos casos la terapia que hoy en día se da, ¿no?, tenofovir, lamivudina y dolutegravir, pero por el uso de la rifampicina hay que dar una dosis más de dolutegravir en los pacientes con TB y HIV, ¿de acuerdo? Medicamentos que hay que dar, con el estómago vacío, ¿no?, sin alimentos, para lograr su mejor absorción, rifampicina, isoniazida y cicloserina, ¿de acuerdo? Y más bien que hay que dar con alimentos, está la rifampicina, está la rifampicina de acción prolongada, y la clofazimina, ¿no es cierto?, que ya lo hemos visto en lepra también, y hoy en día también en TB resistente. Algunas reacciones adversas, linezolid, les decía, hay que tener cuidado con lo que es el uso prolongado y los problemas hematológicos y de mielosupresión, y también los problemas a veces con la combinación de antidepresivos, ¿no es cierto? De la manit, que puede prolongar el QT, igual que la bedaquilina, pero hoy los estudios actuales parece ser que esto felizmente no resulta ser, felizmente, digamos, muy notorio o de una importancia muy alta, ¿de acuerdo? El síndrome serotoninérgico hay que tener siempre presente cuando usemos el linezolid, ¿de acuerdo? Digamos, por tiempo largo. Es un cuadro que puede simular esos cuadros que por órganos fosforados, pero su diferencia, en vez de miosis, tenemos midriasis. Ok, evitar el uso de inhibidores de proteasas, por ejemplo, por el problema de la rifampicina, y aquí también, ¿no?, el uso también de los inhibidores no nucleósidos, ¿no es cierto?, como es el caso del nevirapine, por ejemplo, ¿no es cierto?, en estos pacientes. Una serie de interacciones que hay en cuanto con el uso de rifampicina, que debemos siempre tener cuidado. Ok, interacciones y una serie de reacciones adversas, y cuando usemos sobre todo las terapias estas para MDR, si tenemos un paciente con polifarmacia, entonces ahí la recomendación en general es, como una serie de interacciones que pueden causar reacciones adversas, es usar los aplicativos, ¿no? No olvidarse, al menos colocar ahí todos los medicamentos que pueden recibir nuestros pacientes con HIV, que es además de repente diabético, que es además recibe medicamentos para la TB, etcétera, etcétera. Mejor usar un aplicativo que nos ayude a ver cuáles serían las interacciones
importantes que puede haber en cuanto a ello, ¿de acuerdo? La población, como le decía, la TB latente, ¿no es cierto? La población, al principio de la charla le decía, no se olviden de aquellos niños, no se olviden de los menores de 5 años, no se olviden de los pacientes con HIV, ¿no es cierto? Eso sí, tienen que recibir sin necesidad de hacer el PPD o la prueba esta del IGRA, tienen que recibir la terapia para la TB latente o la que nosotros llamamos la terapia preventiva. ¿De acuerdo? Hoy en día la terapia preventiva clásicamente es con isoniazida, ¿no es cierto? Pero también hay otros esquemas que han salido por el problema de la resistencia a isoniazida, en donde se puede dar rifampicina o en una alternativa para menor tiempo, ¿no? 3 meses o 4 meses, ¿no? Acortar y que cumpla el paciente. Hay otros esquemas que si viene siendo recomendado también por el MINSA y también por OMS, por ejemplo, ¿ya? Es como para que puedan ustedes revisar, pero el esquema clásico es con isoniazida, ¿verdad? El esquema clásico es con isoniazida. Reacciones adversas, nuevamente para que vean estos cuadritos con calma, de la maní, principalmente reacciones adversas de este nuevo fármaco y sobre todo a nivel digestivo, por ejemplo. En diálisis, pacientes con renales, con insuficiencia renal, ya lo saben, el cambio que hay que hacer en todo caso es etambutol, ¿no es cierto? Y piracinamida, ¿no? Cuando la depuración es menor de 30 o el paciente se encuentra en diálisis, entonces en vez de darlo en la dosis diariamente, se da 3 veces por semana, ¿no? Básicamente es el esquema en donde se reduce la dosis de estos 2 medicamentos, sobre todo en la primera fase, ¿no? del tratamiento. En la segunda fase, y en la rifampicina no requiere cambios. O sea, en la segunda fase prácticamente no hay cambios que hacer en el paciente renal o paciente que se dializa. No solo en la ficha hay una ficha especial para lo que es TB también, ¿de acuerdo? Incluye TB resistente, ¿no es cierto? Que estamos obligados también a llenar esta ficha, ¿de acuerdo? Finalmente, esta es una lámina bien antigua, pero que nos decía claramente que el problema socioeconómico, ¿no? Esto es antes de que llegase la estreptomicina isoniazida. Se lograba disminuir la TB solamente con los cambios, ¿no es cierto?, sanitarios, ¿no? Y que se hacían en esa época, ¿no? Sin necesidad, ¿no? Y eso es lo que hay que seguir, ¿no? No todo es fármacos, sino también viene el campo de la prevención, digamos, y también de la parte social, económica, que es lo que pues tenemos hoy en día, ¿no? Los determinantes, el determinismo social, ¿no? Que eso sí escapa, digamos, digamos, a lo que es el uso de fármacos, ¿no? Es un tema social, económico. Bueno, jóvenes, ahí lo dejamos, muchas gracias.